Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero charlar, quiero analizar, quiero, quiero enunciar algunas cosas acerca de un gran literato, de un literato muy entretenido para algunos, que es considerado también un filósofo por algunos más. Pero para introducirme a este gran pensador, a este gran escritor, a este literato de altos vuelos que se llama Cioran, Emil Cioran, o Chorán, o como se pronuncie, declaro de inmediato que soy ignorante de la pronunciación correcta del rumano, pero le diré Cioran, porque parece que esa es una palabra que pues todos los hispanohablantes, en cuanto vemos que está escrita Cioran, pues decimos Cioran. Entonces quiero hablar hoy sobre un fragmento que viene en el breviario de podredumbre de este gran literato rumano afincado en Francia y que al parecer vivía de becas. Pero antes de eso, a manera de introducción o como introducción al tema, quiero comentar un libro que me pareció muy interesante cuando lo leí, un libro de filosofía. Y aquí quiero hacer el contraste, comparar lo que nos dice Cioran con lo que nos dicen los filósofos. Y por qué sostengo que Cioran nos habla sobre todo de literatura, o más bien lo que él hace es literatura, más que filosofía, y en gran medida una literatura entretenida, que resulta entretenida para muchos y que los que declaran que es filosofía es porque tienen un concepto de filosofía, bueno, un concepto de filosofía distinto al que tienen muchos otros y entre ellos yo. Bien, empezaré por este libro que se llama Decir y Contradecir, el principio más firme de la filosofía primera, de dos filósofos mexicanos, Carlos Macaden y José Manuel Orozco Garibay. ¿De qué trata este libro? Este libro, Decir y Contradecir, el principio más firme de la filosofía. ¿De qué trata este libro? Bueno, en primer lugar es de filosofía y vamos a llamarlo así, de filosofía primera, ontología. Ontología, trata de ontología, aunque aquí yo voy a dar una definición de ontología que a muchos podrá gustar, a muchos podrá parecerles ingenua y otros de plano la van a rechazar. Pero es algo que surge de cuando he leído este libro, Decir y Contradecir. Trata precisamente de lo que dice su título, el principio más firme de la filosofía primera en Aristóteles. Es un libro sobre la filosofía aristotélica. Y aparte de ser un libro sobre la filosofía aristotélica, es también un libro sobre cómo en la modernidad, o más bien cómo los modernos, y en este caso Leibniz, reinterpretó. Ellos creo que dicen malinterpretó. Yo prefiero decir Leibniz reinterpretó aquel principio más firme de la filosofía primera de Aristóteles. ¿Cuál es ese principio? Pues tiene muchos nombres. Yo voy a llamarle principio de no contradicción. Y pues todos lo sabemos en qué consiste ese principio de no contradicción, pero tiene muchas formulaciones. Voy a decir una formulación material por utilizar la terminología de otro filósofo, Rudolf Carnap. Hay una formulación material del principio de no contradicción y hay una formulación formal de ese mismo principio. La enunciación material nos dice que es imposible que una cosa sea y no sea a la vez. Estamos hablando aquí de cosas, de objetos, del mundo real. Es imposible que este libro sea y no sea a la vez. Es imposible que sea un libro y que sea un mono. Es el principio más firme de la filosofía primera de Aristóteles. La formulación formal nos dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo en los sistemas consistentes de la lógica. Bien, ese es más o menos el tema fundamental de lo que va a hablar este libro, de la filosofía primera de Aristóteles, de ese principio que Aristóteles llamaba el más firme y que Leibniz divide en dos o tres, nos van a decir estos filósofos. Ellos están en contra de la interpretación que hace Leibniz del principio de no contradicción en Aristóteles y además aseguran que Hegel y Wittgenstein siguen a Leibniz en esa formulación
del principio de no contradicción. Y por supuesto, están abandonando con ello la filosofía aristotélica. Eso en sí mismo no tiene nada de malo, pues cada quien sigue las interpretaciones que quiere de la filosofía. Pero aquí lo que me interesa mencionar es otro tema fundamental. Cuando uno se pone a leer estos libros, cuando uno llega a la parte en donde empiezan a hablar formalmente de lo que es el principio de contradicción, cuando tratan de formalizando diciendo A es B, etcétera, entran en una discusión con otro filósofo, que a mí me parece interesante este filósofo, por eso me conseguí el libro que discuten La silogística de Aristóteles, desde el punto de vista de la lógica formal, de Jan Lukasiewicz. La silogística de Aristóteles desde el punto de vista de la lógica formal, de Lukasiewicz. Esta es la segunda edición. Hay algo que decir con respecto a las ediciones de este libro. En la primera edición faltan los sistemas de lógica modal de Lukasiewicz, porque Lukasiewicz no consideraba correctos los sistemas de lógica modal que existían en su época, y por supuesto Mario Bunge no considera correcto ninguno, y Quine tampoco. Los sistemas de lógica formal que no consideraba correctos Lukasiewicz eran los de Lewis, aunque quién sabe qué pensaría del posterior de Kripke y sucesivos, hasta los últimos, no sé cuáles sean. Entonces, este libro también va a discutir esta reconstrucción de la silogística de Aristóteles, de Jan Lukasiewicz. Entonces, es un buen libro de filosofía. Para poder entrar en ese libro, pues hay que saber algo de lógica. No mucha, o tal vez mucha, pero hay que saber lógica. La lógica es la base de la discusión filosófica, al menos en la idea que yo tengo de filosofía. Ahora vamos a la idea que tengo o que me surge cuando leo este libro de McAdam que acabo de comentar, Decir y Contradecir, sobre qué es la ontología. A veces cuando tratamos de enunciar qué significa la ontología, pues podemos decir muchas cosas muy extrañas. La ontología trata de lo que es, pero lo podemos decir, ahí lo hemos dicho, en forma material, trata de lo que es, trata de lo que son las cosas, o bien podemos decir trata acerca de los usos de la palabra es. La ontología trata acerca de la manera en cómo utilizamos la palabra es, y diría un poco más, la ontología tiene que ver con el uso, con el estudio de cómo se usa y cómo se formaliza la palabra es. Para poder hablar de las cosas utilizamos la palabra es. Decimos A es B, decimos la silla es roja, y esto lo tratamos de formalizar en el lenguaje. McAdam y compañía lo formalizan de una cierta manera y encuentran o mencionan que la escritura conceptual de Russell no puede formalizar lo que ellos hacen. Yo creo que sí puede. Pero bueno, no se trata aquí de discutir mis prejuicios, que se pueden discutir, quiero que se vea. Una filosofía se puede discutir cuando es precisa, cuando lo que dice tiene precisión. Se puede discutir porque filosofar también es pensar en contra de algo, de un sistema, de una idea, y desarrollar un punto de vista propio, pensando en contra de los demás. La discusión filosófica se encuentra siempre en medio de una pluralidad de puntos de vista. El monismo, por mencionarlo de esa manera, lo opuesto a la pluralidad, el monismo en filosofía es precisamente lo contrario de la filosofía. Mi perspectiva de la filosofía siempre es que debe de ser pluralista para que pueda haber discusión, para poder pensar en contra de los demás, que debe de ser racional, que debe de ser o tener en cuenta la ciencia y que debe de ser crítica, ser capaz de criticar sus propios puntos de partida. Y esa es la idea más o menos que uno tiene de filosofía. Por eso su punto de partida, la base de todo filosofar es la lógica. No estoy diciendo nada nuevo. Esto se puede encontrar en muchos autores. Wittgenstein, por ejemplo, en sus notas sobre lógica, dice eso. La base del filosofar, pues es la lógica. Habrá muchos que consideren que no es cierto. La filosofía también tiene, como acabo de decirlo, también es crítica. Puede criticar esta idea de que la lógica es la base de la filosofía o de que la filosofía deba ser racional. También puede haber filosofías irracionalistas, etcétera, vitalistas, etcétera.
Eso es lo interesante de la filosofía, que la filosofía se vuelve una serie de posiciones al respecto de los temas que he mencionado, la racionalidad, el criticismo, la ciencia, la pluralidad. Alrededor de estos temas se establecen los posicionamientos filosóficos, porque a partir de la definición de estos temas y algunos otros más, se encamina uno a las grandes discusiones de la filosofía acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del mundo. Bien, vamos a nuestro filósofo literato, o más bien a nuestro literato, que es Émile Michel Cioran. Voy a utilizar una edición, esta, que compré muy barata, porque en gran medida Cioran no es un filósofo que a mí me interese. Llegué a él más bien por conversaciones que tengo con amigos que cuando lo leyeron, cuando lo encontraron, cuando se les mencionó en algún curso y se les dijo que era execrable, decidieron ver por qué era así. Lo leyeron, les gustó, y algunos de ellos me dicen que les gusta por su alta cantidad de metáforas. En gran medida también es porque confirma los prejuicios de muchos de ellos, los prejuicios acerca de la razón, acerca del mundo, pero quizá tienen lecturas apresuradas de Cioran. Así es que ahora voy a leer un fragmento porque, bueno, Cioran es repetitivo, como todos los literatos, así que muchas de las cosas que dice en un lugar, pues se va a contradecir en otros lugares, etcétera. Pero no deja de tener un cierto núcleo comprensible. Y en esa medida, en la medida en que es comprensible y racional, pues es debatible. Sin embargo, sostendré que en gran medida es un escritor que se va por ese género que les gusta decir género centauro, el ensayo. Es un ensayista literato, es un ensayista, hace ensayos que a veces lo único que enuncian son proposiciones frívolas. ¿De dónde saco esta palabra de proposiciones frívolas? De un librito que tengo aquí, y me pregunto si los lectores de Cioran sabrán de la existencia de este librito. Se llama Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, de quien estábamos hablando. De aquí es de donde estos señores dicen que Leibniz reinterpreta. Aquí viene la reinterpretación que hace Leibniz del principio de Aristóteles. Viene en la página 71 de esta edición. Aquí lo tengo, hasta lo subrayé para que no se me perdiera. Enuncia así, dice que son dos. Los dos célebres principios especulativos, según los cuales todo lo que es el principio de identidad, es este, y es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, el principio de no contradicción. Esos son los dos principios especulativos de la razón humana, dice Leibniz. Y los compañeros, los filósofos McAden y Garibay van a tratar de mostrar que esto no es equivalente a los enunciados aristotélicos. Pero vayamos a Cioran. Vayamos a esto. Tiene uno que se titula, en este librito que les acabo de decir, un fragmento tomado del Breviario de Podredumbre. Este libro es una serie de fragmentos. Por eso lo compré, para tener mucho Cioran para leer. Y me di cuenta que después de leer unas cuantas páginas, me cansaba de escuchar lo mismo una y otra vez, porque quizá no leía con suficiente cuidado. O porque quizás Cioran es muy repetitivo y mal autor. Pero bueno, vamos a decir lo que dice en la genealogía del fanatismo y tratar de razonarlo un poco. Dice así: en sí misma, toda idea es neutra o debería serlo. Toda idea es neutra o debería serlo. ¿Por qué debería serlo? Pero el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias. Impura, transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta figura de suceso. El paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado. Así nacen las ideologías, las doctrinas y las farsas sangrientas. Las ideas, en la medida en que son racionales y abiertas a la discusión, todo lo que mencioné hace rato de la filosofía, ciencia, crítica, racionalidad, todo eso, pluralidad, todo eso son o deberían ser las discusiones acerca de las ideas. Discusiones con otros, con argumentos en los que podamos llegar a establecer con claridad los desacuerdos. Cuando pasamos a las ideas fanáticas, cuando dejamos de discutir y las aceptamos, las declaramos irrebatibles. Eso es lo que nos está diciendo aquí Cioran. El paso de la creencia, como dice aquí, el paso de la lógica a la epilepsia se ha consumado. Más bien diríamos, el paso de la discusión filosófica
a la epilepsia, el paso de la discusión filosófica a la ideología, el paso de la filosofía como un saber crítico a la ideología como una actividad acrítica, se ha consumado. Eso es lo que nos está diciendo Cioran. Nos lo dice literariamente, no nos dice realmente nada nuevo. Las ideas deberían de ser siempre debatibles. Las ideas deberían de estar siempre en la picota. Deberíamos de estar siempre en capacidad de criticarlas. Cuando nos volvemos ideológicos, las ideas dejan de ser debatibles. Se vuelven, fetiches. Se vuelven irrebatibles. No podemos ya hablar. Debemos actuar. Actuar bajo la guía de una gran idea que ya se ha anquilosado. Esto es, por decirlo en la terminología de Peirce, Peirce nos dice más o menos lo mismo: el pensamiento, cuando se torna hábito, deja de existir. Y el hábito es simplemente la acción automática de un conjunto de ideas adquiridas y que ya no cuestionamos. Peirce lo dice también en su pragmatismo. Cioran nos lo reitera de otra manera. Diría yo, lo hace de manera tal que los adeptos a la literatura puedan comprender lo que se está diciendo, o al menos tengan alguna leve noción de lo que está en juego. Vamos a la siguiente párrafo. Va a repetir esto tantas veces. Idólatras por instinto, convertimos en incondicionados los objetos de nuestros sueños y de nuestros intereses. No añade nada a la idea que ya dijimos. Es cierto. No, cuando nos volvemos fanáticos de una idea, cuando la subjetivizamos, somos idólatras, aunque aquí dice algo interesante, idólatras por instinto. Él también está haciendo un juicio sobre la naturaleza humana. Los seres humanos no pueden ser objetivos. Los seres humanos no pueden ser críticos, o la mayoría de los seres humanos no son ni críticos ni objetivos. Está juzgando un carácter. De eso es de lo que nos está hablando Cioran. No nos habla de filosofía, nos habla del carácter de las personas, de la humanidad. Idólatras por instinto. La idolatría surge de nuestra sangre, de nuestra biología. Instinto, remisión a la biología. O sabrá Dios qué quiera decir Cioran con instinto. Pero instinto es una remisión a la biología. No tenemos por destino biológico ser racionales. Estamos siempre dispuestos a seguir al macho alfa. Eso es lo que nos dice Cioran. ¿Es cierto esto o no? La existencia misma de la filosofía nos demuestra que esto no es así. Cioran además va a alabar el escepticismo porque el escepticismo conduce a la ataraxia. Pirroniano secreto, criptopirroniano es lo que nos está alegando aquí, un criptopirronismo es de lo que está alegando aquí Cioran. Nada más, ni nada menos. ¿Qué grandes ideas nuevas tiene? Envolver esto en una serie de imágenes y metáforas literarias, repetidas una y otra vez. La historia no es más que un desfile de falsos absolutos, una sucesión de templos elevados a pretextos, un envilecimiento del espíritu ante lo improbable. Incluso cuando se aleja de la religión, el hombre permanece sujeto a ella, agotándose en forjar simulacros de dioses. Los adopta después febrilmente. Su necesidad de ficción, de mitología, triunfa sobre la evidencia y el ridículo. Cioran está consciente de que se puede o se debería de ser objetivo frente a las ideas, de que se debe de debatir sobre la base de evidencia empírica, o al menos callarse la boca cuando uno está a punto de hacer el ridículo. Pero nos lo dijo antes, idólatras por instinto. Los seres humanos no se detienen ante el ridículo cuando están dominados por el fanatismo. Eso es de lo que nos está hablando. Está juzgando el carácter de la especie humana. Es un mal juez de carácter, por supuesto. No toda la especie humana es así. Algunos, y entre ellos muchos de sus seguidores. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. La ideología, al generar ídolos falsos, al suspender la crítica, al evitar la discusión racional, pues no queda ni queda más ante ella que la pura y mera acción. Los asesinatos, el escarnio, la burla hacia los demás, hacia los que no piensan como uno, la reducción al espíritu de la tribu. Su capacidad de adorar es responsable de todos sus crímenes. Es decir, Cioran manifiesta un escepticismo ante la posibilidad de que de verdad se pueda cumplir el programa que trata de convertirnos en racionales, la educación como el medio para volvernos racionales. Ciertamente,
Ciertamente en esto no se equivoca. La educación no nos va a volver más racionales. Vean lo que pasa en el mundo. Periódicamente hay olas en las que los dioses que nos prometen, los líderes que nos prometen el paraíso caen frente a nuestros ojos diciendo evidentes tonterías y los seguimos, votamos por ellos, los defendemos y nunca nos arrepentimos de hacer esto. Que pierde el hombre su facultad de indiferencia, se convierte en asesino virtual, que transforme su idea en Dios, las consecuencias son incalculables. La ataraxia, compañeros, la ataraxia, lo que recomendaba Pirrón. Pero el camino para la ataraxia es el razonamiento. Se deben de seguir reglas de razonamiento, las que estableció Pirrón y que, por cierto, Cioran trata de ilustrar aquí en ocasiones en su prosa. Pero bueno, cuando se hace literatura, pues no se puede hablar mucho sobre los principios de Enesidemo, etcétera, que vienen en los esbozos del pirronismo. Nos vemos en la próxima. Gracias.